Bueno, para los que me conocen, yo soy el director de acá de la Maestría de Explotación de Datos. También soy profesor en la Facultad de Agronomía. Entonces, digamos que me resultaba cómodo hacer la superposición de las dos cosas para una charla. Pero van a ver que tiene cosas como... La idea de la charla es poder estimularlos un poco a los que se estén metiendo, a los que ya estén metidos y estén pensando en nuevos horizontes, tratar de interesarlos en todo esto. Así que, bueno, antes de hablar un poco más de ciencia de datos, hay que hablar un poquito de qué significa el agro en el país, ¿no? Como ustedes saben, o imagino, es uno de los sectores así más dinámicos de nuestra economía. La actividad agrícola, ganadera, normalmente una de las formas de medirla es qué superficie hay dedicada a la agricultura. Nosotros tenemos 31 millones de hectáreas, ¿sí? 31 millones de hectáreas son, como dice ahí, unas 1.480 ciudades de Buenos Aires, una al lado de la otra. Si lo quieren ver de otra forma, sería la provincia de Buenos Aires cultivada desde una punta a la otra, ¿sí? O sea, sin desierto, hay zonas de la provincia de Buenos Aires que son desérticas, sin población, nada, cultivos desde la punta sur hasta la punta norte, desde el río hasta Villegas. Y hay espacio para más, ¿sí? O sea, hay espacio, eso no quiere decir que nosotros estemos utilizando toda nuestra superficie cultivable. La frontera agrícola se podría expandir más todavía. Después hay que ver si tiene sentido, si económicamente da, el impacto ambiental, qué sé yo. Pero bueno, ya de por sí estamos entre los... Eso significa ubicarnos entre los 10 primeros países en cuanto a superficie dedicada a la agricultura. Era bastante impresionante ya. Otra cosa bastante interesante es, muchas veces cuando uno habla de agro, la gente que no conoce mucho cómo es la actividad, lo que piensa es que es una actividad que emplea poca gente. Lo cual es real si uno lo está planteando en estrictamente cuánta gente trabaja en el campo. O sea, cada vez, no solamente acá, en todo el mundo, cada vez trabaja menos gente directamente en el campo, ¿sí? Y va a ir bajando, va a ir bajando más. Hay una tendencia muy fuerte, no tanto acá, pero en otros países sí, a robotizar la actividad agrícola, así que va a emplear menos todavía. Pero el sector agrícola completo en nuestro país genera el 15% del empleo nacional. O sea, es un montón. Y si uno solo considera agroindustria, la agroindustria nada más sin plantearse la actividad así extractiva, es 11% del empleo nacional. O sea, ahí les da también una idea de lo importante que es como sector para nosotros. O sea, le dedicamos un montón de espacio, pero además genera un montón de trabajo, que es el trabajo industrial, ¿sí? O sea, no es el trabajo directamente de estar en el campo atendiendo un cultivo o los animales. Es un sector que exporta un montón, ¿sí? O sea, genera o sea, cuando uno mide la actividad agrícola argentina como proporción del PBI es alto. Cuando uno lo mide como la fuerza así exportadora es enorme. O sea, fíjense que 2 de cada 3 dólares de exportaciones viene del combo campo, agroindustria y piscicultura. Ahí, bueno, la estadística que conseguí incluía piscicultura, no es pesca, ¿sí? Es peces que se hacen bajo cultivo, que acá no es un sector muy importante, así que esos 2 dólares que entran por todo el sector básicamente es campo más agroindustria. Si nos concentramos solo en la agroindustria es 40% del valor que exportamos nosotros. Esto era más que nada para convencerlos o sea, ponerlo un poco en contexto, ¿sí? Lo importante que es el sector agrícola. O sea,
uno de los motores más importantes así de nuestra economía. Y nos coloca en muchas producciones entre los primeros productores mundiales y bueno, podríamos ubicar en otros cultivos u otras producciones ganaderas también, digamos, se podrían ubicar en poco tiempo entre las primeras en el mundo. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar corto, ¿sí? La charla es una charla de presentación del tema. Tengo ya me gasté unos minutos, tengo poco menos de media hora. Así que una de las cosas es contarles qué impacto tiene ciencia de datos, Big Data, inteligencia artificial en la encarnación que la quieran ver. O sea, qué impacto tienen las actividades orientadas a datos en el agro. ¿Sí? Mirando un poquito acá, qué es lo que está pasando, pensándolo un poco en una perspectiva un poco más general. Ir viendo un poco de esto, cuánto es real, cuántas son promesas que no se van a cumplir, ¿sí? Cuánto hay de zaraza y cuánto hay de carne dentro de todo esto. Y bueno, y después hablar un poquito lo que a mí me parece que puedan ser las perspectivas a corto plazo. A mediano plazo, a largo plazo es casi imposible hacer predicciones certeras. Sí tenemos algo ahí en el horizonte que como humanidad tenemos unos pocos años para más o menos duplicar lo que estamos produciendo, ¿sí? A nivel de alimentos. Piensen que la actividad agrícola no es solamente alimentos, ¿sí? Es alimentos, es textiles, es biocombustibles, pero al ritmo que está creciendo la población nos quedan unas décadas, depende del documento que lean, 40, 50, 60 años, para casi duplicar la producción de alimentos, para mantener el nivel de alimentación que tenemos ahora, ¿sí? Que tampoco es el óptimo. Ahora estamos en una situación que no es que falte alimento, en general, los mayores problemas que uno ve de hambre es por mala distribución, por malas políticas. O sea, si uno lo mira desde el lado productivo, no tendríamos que tener problemas graves. Bueno, para mantener esa situación, por lo menos que desde el lado productivo no haya problemas graves, todo lo que les voy a comentar ahora, todas estas estadísticas, bueno, hay que potenciarlas mucho más. Bueno, ¿qué aplicaciones hay hoy dando vueltas? Y acá, localmente, ¿sí? Agricultura de precisión. Agricultura de precisión es una de las cosas de las que les voy a hablar un poquito más en un rato, así que por ahora eso lo sigo de largo. Hay una startup que está haciendo una aplicación bastante interesante para control de riego, control y manejo de riego, utilizando sensores, modelos predictivos. Uno puede decir, bueno, ¿no es medio obvio eso? No, no es tan obvio. Hay mucha de la gente que utiliza... A ver, nosotros, no toda nuestra producción es bajo riego. En realidad hay un porcentaje chiquito de nuestra producción que es bajo riego. De esa producción que se hace bajo riego, no es un riego muy controlado, ¿sí? O sea, no sería nada raro que en determinado momento algún establecimiento esté utilizando agua de más y otra esté utilizando de menos. Entonces, bueno, uno puede mediante sensores, uno puede en tiempo real tomar la humedad del suelo, puede tener una idea de cómo está el acuífero de donde uno está extrayendo. A partir de eso, de un modelo climático a futuro, a corto plazo, pueden calcular cuánta agua habría que aportar. ¿Sí? Bueno, hay gente que está haciendo eso. Monitoreo de silos, ese también es una aplicación interesante, o sea, los granos no se cosechan y van directamente a un barco o a la molienda, pasan por un tiempo de almacenamiento que depende, eso es una decisión económica, si va a ser más corto o más largo, pero el silo es una atmósfera muy particular. Si uno no lo controla bien, cómo está ese grano ensilado, se puede contaminar, puede haber incendios. Bueno, también hay gente que utilizando sensores y modelos
modelos predictivos, está dando ese servicio. Bueno, en el área de seguros, esa es bastante fácil entender, si uno puede tener una idea mejor de si va a haber sequías o si va a haber inundaciones, ofrecer o variar el precio de la prima de los seguros. Entraría ahí granizo. Granizo es un caso particular, es muy difícil predecir granizo. Entonces, si bien hay cosas, yo estuve involucrado en algún proyecto de predicción de granizo, no es algo, hay seguros para granizo, no son seguros óptimos, en el sentido que por ahí estás pagando demasiado si vos sacas un seguro para granizo en función del riesgo, pero es muy difícil cuantificar ese riesgo. Entonces también es un área donde se pueden usar datos para mejorar la predicción de granizo, hay bastante incertidumbre, es un buen campo donde meterse a desarrollar alguna herramienta de ciencia de datos, de machine learning, aplicado a seguros, y hay gente que ya lo está haciendo. Mercados online es muy parecido a mercados los que ya conocemos así en internet, como el Mercado Libre, pero para el agro. ¿Sí? Hay uno en particular que está creciendo bastante acá, que es Agrofy, que justamente lo que hacen es, bueno, vos tenés máquina para ofrecer o servicio para ofrecer o insumos, los ofreces en ese mercado, en ese espacio virtual y alguien lo puede comprar o contratar. O sea, esas son cosas que se están haciendo ahora. Se está investigando mucho más acá y en el exterior. O sea, uno a veces, si van a mirar por el lado de las investigaciones y la publicidad que le damos a veces los investigadores a lo que hacemos, suena a que ya estamos en el futuro. No es así. Las investigaciones para llevarla a un producto que se puede utilizar a campo pasa bastante tiempo. ¿Sí? Tiene que ser un producto robusto, tiene que ser un producto que haga buenas predicciones. Piensen que si están diseñando algún tipo de sensor o algo así, ese sensor va a estar funcionando en condiciones durísimas, ¿sí? Con vibración, bajo lluvia, con polvo, ¿sí? Todo eso hay que pensarlo. Antes de meternos ahora un poco más en la parte de, bueno, cómo es el flujo de datos en el agro y cómo se puede aprovechar eso, tenemos que mirar esto. Las actividades agrícolas, todas, diría, se organizan en cadenas, se llaman cadenas de valor. ¿Sí? Hay cadenas de valor de lo que se les ocurra. ¿Sí? Está la cadena de valor de la leche, la cadena de valor del trigo. Acá yo les puse de ejemplo la cadena de valor de la soja. ¿Sí? Lo voy a recorrer súper rápido porque me va a servir esto después para que entiendan quién genera datos, quién los puede consumir, quién los puede aprovechar. La cadena empieza por la parte de los insumos. Insumos es fertilizantes, agroquímicos, maquinaria y herbicidas. Bueno, herbicidas entrarían entre los agroquímicos. ¿Sí? O sea, son... semilla, me estaba olvidando. ¿Sí? Semilla, agroquímico. Dentro de agroquímicos entran fertilizantes, herbicidas, maquinaria. Bueno, esos insumos el productor los compra. Hay mil maneras, hay varias maneras de uno puede ir directamente a comprarlo en un lugar, lo puedes comprar por contrato, te pueden ofrecer un paquete de varios insumos juntos. ¿Sí? Bueno, el productor produce, en algún momento cuando termina la campaña cosecha la soja, esa soja va a acopio y antes, hace unos años, solo iba a acopio. ¿Sí? O sea, ¿qué es acopio? Vos le pagás a alguien para que venga a buscar el grano a tu campo, se lo lleva a un silo y esa persona después continúa la comercialización. El silo bolsa revolucionó esto porque ahora uno puede acopiar en su propio campo. Entonces le da un poco más de poder al productor, poder para decidir cuándo vende el grano, tratar de buscar un convenio mejor, ¿sí? Y sobre todo en qué momento larga ese grano al mercado y tratar de mejorar sus ganancias. Y después hay una cosa práctica de esto. Si no existiera silo bolsa,
en el caso particular de la soja, cuando es el momento de la cosecha de soja, se bloquearían todas las rutas desde Salta hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La cosecha de soja empieza en el norte, después va continuando cada vez más al sur, pero la cosecha completa, la periodo de cosecha, o sea, a medida que va madurando, es 1 mes y medio, 2 meses. Bueno, durante esos 2 meses ustedes tendríamos congestiones totales de rutas, de puertos, en distintos lugares del país. Bueno, después están los molinos. El molino lo que hace es moler el grano. ¿Cuál es su poder? Es que los molinos son pocos. O sea, hay un montón de molinos, pero están concentrados en unas pocas empresas molineras, que después también son los que a veces están asociados con algunas industrias derivadas o que manejan el comercio exterior. Industrias derivadas, en el caso de la soja, el grano de soja se puede vender como grano de soja, se puede vender como pellet, como harina, como aceite. El aceite se puede convertir en biodiesel. O sea, se abren bastante los productos. En el caso de la soja, esos después pueden ir a mercado interno. En el caso de la cadena de soja, es poco lo que consumimos proporcionalmente en el mercado interno. Todo el resto se va a exportación. Entonces, como yo les muestro esto, hay cadenas prácticamente para todos los productos agrícolas y ganaderos. ¿Sí? Cuando uno piensa quiénes generan datos, quiénes los pueden aprovechar, bueno, el productor genera muchos datos. ¿Sí? Curiosamente no es el que más los aprovecha. O sea, cuando uno lo mira, la cadena de cómo se mueven los datos y quién aprovecha más los datos, los que están en una posición más ventajosa son los proveedores de insumos y de maquinaria. ¿Sí? Maquinaria porque en la máquina están los sensores, después vamos a hablar un poquito de eso. En la máquina tenés sensores de GPS, sensores de cosecha, y los que venden insumo cada vez están más concentrados y te ofrecen un paquete completo. O casi completo, ¿viste? Vos al mismo proveedor le podés comprar la semilla, fertilizantes, agroquímicos, software para control de todo esto. Entonces, si bien, y después el productor genera datos también al momento de, uno son todos los insumos que va comprando, pero después genera un montón de datos durante la campaña. ¿Sí? Datos de siembra, datos de cosecha. Los datos de cosecha hoy se pueden georreferenciar sin problema, se hace. De nuevo, no es el que termina aprovechando esos datos, ¿sí? O sea, no es el que termina sacando más ganancias de esos datos. Las otras partes de la cadena, en el caso de la soja, por ejemplo, en otras cadenas va a ser diferente. En el caso de la soja no generan tantos datos y cuando uno piensa en el valor de los datos no son actores importantes. Si piensa en la cadena de ganadería, sí, porque ganadería cada vez más hay que mantener trazabilidad. Entonces, el que está vendiendo, el que está poniendo la carne ya faenada para mandarla a Europa, ese va a estar recopilando y va a estar aprovechando todos los datos de trazabilidad desde que nació el animal que dio origen a esa bolsa con carne al vacío. Bueno, esto de las cadenas también va a variar mucho de acuerdo al tamaño del productor, ¿sí? O sea, hay productores que son gigantes, son grandes establecimientos en muchos lugares, productores más chicos que buscan o algún tipo de nicho, por ejemplo, productores orgánicos, productores, por ejemplo, de flores, ¿sí? Que esos son más que nada locales porque es difícil mover flores, exportarlas. Se hace, pero es difícil andar moviendo flores en grandes distancias, es muy caro. Y después tenemos la agricultura familiar o de subsistencia, que no quiere decir que sea de subsistencia que consumen solo para ellos, por ahí salen a vender a una ruta. Ellos, las cadenas para ellos también existen, o sea, hay alguien que va a tener en la cadena que los provea, ellos proveen a su vez a otros, va a haber alguien que va a tener más poder de negociación, pero también ven una cadena ellos, distinta. Esto es interesante porque asociado a esto
hay una cadena de valor de los datos. O sea, la idea esta de cadena de valores agropecuarias existe desde hace mucho, se usa para hacer trabajos de investigación, para definir políticas. Uno puede pensar en una cadena de valor de los datos también, que empezaría por el que tiene los datos, el que los genera, el que es especialista en los datos, que por ahí es donde nos tendemos a ubicar muchos de los que estamos acá, así que sabemos hacer machine learning, que sabemos generar modelos predictivos, ¿sí? Pero que nos quedamos medio ahí. Después está el que está al final, que es el que aprovecha más el valor que genera la cadena, es el estratega de datos, que es la persona que piensa un negocio, y piensa un negocio integrando diferentes fuentes de datos, reconvirtiendo datos, ¿sí? Entonces, ¿podemos mezclar las dos cadenas? Bueno, sí, algo ya fuimos hablando de esto, ¿no? De que hay gente que tiene más poder que otro dentro de la cadena pensada como la cadena agrícola o como la cadena de valor de los datos. En resumen, y cosas que hay que tener en cuenta. Hay mercados que son muy concentrados, el mercado de maquinaria agrícola. En el mercado de maquinaria agrícola hay 3 multinacionales gigantes, productoras de maquinaria agrícola. Acá en Argentina tenemos una industria local bastante importante, con algunos productores nacionales grandes, y se acabó, ¿sí? Entonces, imagínate el poder que tiene el tipo que te está vendiendo un tractor, que te dice, sí, viene con este GPS, y este GPS, el formato con que van a salir los datos es este. ¿Y cómo lo conecto? No, propietario. ¿Sí? Hay estándares abiertos, pero en general es un lugar donde podés aprovechar, alguien va a aprovechar ese poder. Se toman decisiones con meses de anticipación y queda jugado. O sea, al momento que vos elegiste sembrar algo, sembraste eso, está enterrado ahí y tenés que esperar que todo salga bien, ¿sí? En función de eso, por ahí hasta ya tenés programado cómo lo vas a vender. Deberías, no todo el mundo lo hace, uno hasta eso llega, así que vos tomás decisiones financieras. Bueno, finalmente algo esto ya lo hemos mencionado y se los voy a volver a comentar, el hecho de que los datos que tienen más valor en agro son los que están más integrados. Para meternos un poquito más en el tema más de datos y más lo que manejamos nosotros dentro de esta perspectiva más grande, hay que hablar un poquito de lo que es agricultura de precisión, que es una de las cosas más novedosas, más revolucionarias en los últimos años en la agricultura. Agricultura de precisión es que vos puedas medir en todo momento dónde está tu maquinaria moviéndose, a qué velocidad estás cosechando, cuánto estás cosechando, si es el momento de la siembra, cuánto estás sembrando, o sea, cuando la sembradora avanza, además de sembrar la semilla, aplica fertilizante. Hoy en día vos podés saber en puntos, en grillas de a 15 metros, cuánto aplicaste de los dos fertilizantes comunes que van junto con la sembradora, que es el nitrogenado y el fosforado. O sea, vos podés armarte un mapa de cómo sembraste, podés armar un mapa de cómo querés sembrar y cómo querés fertilizar. ¿Sí? Eso es agricultura de precisión. ¿Por qué aparece la agricultura de precisión? Bueno, por un lado porque mejora la maquinaria, porque tenemos el software, porque tenemos los sensores, porque sabemos armar los modelos. Esa es una. Ahora, uno puede tener todo eso y decir, acá te lo traigo, y te pueden decir, ¿para qué me sirve si hasta ahora estaba todo bien? El tema es que la producción agrícola, a medida que se hace más intensiva, van apareciendo diferentes problemas. Bueno, además de más intensiva, problemas ambientales, también aparecen diferentes problemas. Les cuento acá algunos. Hay que aumentar los rindes, cosa que ya habíamos hablado, reducir costos, están apareciendo resistencias a herbicidas, resistencias a enfermedades, problemas de agua, cada vez también son más comunes. Entonces, bueno, vos tenés que tratar de producir no solamente lo que venías produciendo históricamente, sino aumentar esa producción, pero con todas estas limitaciones. Entonces, ahí es cuando la tecnología ayuda un montón. ¿Qué tecnología tenemos hoy? Un montón, y está creciendo esto. O sea,
Nosotros hoy en día cualquier máquina moderna viene con un GPS. No quiere decir que los productores lo usen. Acá en particular muchas veces los apagan, ¿sí? En otros lugares también pasa por desconfianza de que alguien robe datos, se apaga. Que la FIT te chupe datos, ¿sí? Pero bueno, el equipo del GPS lo tiene, pues es decisión tuya o conveniencia si lo vas a usar o no. A partir de los GPS, el punto más interesante no es el GPS en sí, sino los mapas digitales que podés generar. Vos podés crear mapas de humedad de suelo, mapas de niveles de rendimiento en campañas anteriores, a partir de eso hacerte un mapa de siembra, o sea, planificar punto a punto cómo vas a hacer tu siembra. Sensores aéreos, satélites, drones, aviones, ¿sí? Que están tomando un montón de imágenes todo el tiempo, imágenes de distinto tipo, ¿sí? Visible, infrarrojo, ultravioleta no se usa tanto, pero está, radar, ¿sí? Bueno, sistemas de manejo automatizado, esto también es una ventaja enorme, el hecho de que, a ver, no es conducción autónoma como puede estar ensayando Google o Uber. Son tipo pilotos automáticos. Sí, eso ya está en funcionamiento. De hecho, por eso puede ser que ustedes pasen por algún lugar en el campo, en la ruta, y vean tractores trabajando de noche. O sea, el hecho de que vos le puedas poner un piloto automático con un mapa digital, puede trabajar de noche. Sistemas de comunicaciones que te permiten mantener todo esto conectado. Tecnología de tasa variable, ahí lo que me quería referir es tecnologías que te permiten que vos, un dosificador de fertilizante, lo puedas ir variando. ¿Sí? Decís, avanzás hasta acá, lo abrís tanto, avanzás, lo cerrás. Esto uno puede decir, qué sé yo, es un solenoide, un actuador, te lo abre y te lo cierra. Es un cambio enorme. O sea, antes uno, si quería cambiar la velocidad con que funcionaba la sembradora, tanto el enterrado de las semillas como el aporte de fertilizante, tenías que ir hasta la cabecera del campo, desarmar la tolva, recalibrarla y volver a empezar. ¿Sí? Hoy en día vos podés hacer el diseño que vos quieras de eso, de cómo aplicar esto. Entonces, acá voy a extender un poquito la idea de esta agricultura de precisión con un ejemplo de detección temprana. ¿Por qué lo estoy extendiendo? Porque todavía no hay muchos equipos asociados o metidos, embebidos dentro de esto de agricultura de precisión que te puedan hacer detección de enfermedades. Si miran el suplemento los sábados de La Nación, de Clarín, si en algún momento caen en el canal de campo porque se quedaron dormidos haciendo zapping ahí, es bastante aburrido. Lo que van a ver es que hay gente que dice, no, ya se pueden detectar malezas, se pueden detectar plantas enfermas. Sí, se puede hacer, pero las malezas se pueden detectar en condiciones bastante particulares, no en las condiciones que uno necesitaría detectarlas. Y las enfermedades se pueden detectar en estadios más o menos avanzados, no cuando uno las querría detectar, que es más temprano. Entonces, acá yo les estoy combinando algo con algo que ya hay, algo que se está ensayando, hay muchísima gente trabajando en esto. En particular, yo esto les voy a contar, lo saqué de un paper y lo combiné un poco con esto que les venía comentando. ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es una infección en una planta, o sea, eso se llama enfermedad en agronomía. Normalmente son hongos, ¿sí? Pueden ser bacterias, pero la mayoría son enfermedades que causan hongos, que te van a dar un cambio en la coloración de la hoja que lo podés detectar. El tema uno dice, bueno, lo detecté, qué sé yo, ya está, ¿por qué lo quiero? El tema es que si vos la detección la haces tardía, podés tener caídas de rendimiento enormes y por ahí ya no lo podés revertir esa infección. Si lo pescás temprano, podés aplicar un fungicida y salvar tu cultivo. Herramientas que hay para esto, la herramienta tradicional es la primera, que es observación, hacer cultivo en un laboratorio, hacer más observación en el microscopio, es un proceso lento, se puede hacer pocos por vez. Las otras dos variantes es con métodos bioquímicos o moleculares, esos son métodos más rápidos, generan bastantes datos, se están usando, y otra variante más son imágenes hiperespectrales.
Imagen hiperespectral es que vos veas, captes con una cámara una imagen de una hoja y en vez de leerla con el celular, que tiene una cámara que tiene 3 sensores nada más, para rojo, verde, azul, lo estás captando con un sensor que tiene un montón tiene arriba de 100 sensores. A veces tienen 250, a veces llegan a 1000 sensores a diferentes longitudes de onda. Entonces vos no es que estás sintetizando la imagen reflejada, sino que vas mirando a cada longitud de onda qué es lo que está pasando. Como la planta tiene mínimas variaciones de coloración, por ejemplo, porque está enferma en un estadio temprano, pero por ahí ya podés detectar un cambio. Se puede usar eso como dato de entrada. Bueno, esta gente justamente lo que hizo es esto de trabajar con datos hiperespectrales y a partir de eso aplicar técnicas de las que conocemos nosotros. ¿Sí? En primer lugar, aplicaron K-medias para hacer un clustering, o sea, para separar las diferentes imágenes. O sea, una enfermedad no tiene una sola imagen. ¿Sí? Por ahí una enfermedad en una etapa muy temprana te da un tipo de señal hiperespectral, un poquito después te da otra. La enfermedad es la misma. Bueno, tenés que decidir también, te conviene, para reducir datos, qué parte del espectro trabajar. Entonces, primera etapa de clustering, que usaron K-medias, la técnica que enseñamos en todos los cursos de ciencia de datos iniciales. Lo que les dio eso de salida, después lo analizan con redes neuronales. Redes neuronales no eran en este trabajo en particular, les anduvo bastante bien, pero eran redes bastante comunes, o sea, no calificaba como redes profundas lejos, y consiguen una muy buena clasificación. O sea, ellos pueden, a partir de una imagen hiperespectral, que tiene dos ventajas. Una es que no es destructivo, es rápido, la podés tomar a campo, pero la podés tomar remoto también. O sea, vos podés usar un dron con un sensor hiperespectral, o podés tomar imagen de algún satélite con un sensor hiperespectral. Entonces vos podés tomar una imagen remota y decidir y analizar desde lejos si tenés un campo que está infectado o no. Entonces, o sea, bárbaro, ¿sí? Tiene un montón de ventajas, es no destructivo, es una vez que tiene un costo inicial alto, pero después un costo operativo razonable. Y uno podría decir, bueno, listo, ¿esto por qué quedó ahí como publicación y ya no lo están vendiendo? ¿Por qué no lo podés llevar? O sea, ¿lo podés llevar tan fácil a producción? No, necesitas algo más para esto. O sea, cualquiera de ustedes que se quiera meter en este tipo de actividades, de desarrollar productos de datos para el agro, lo que tienen que tener en cuenta es que uno lo que necesita, además de desarrollar herramientas que sean predictivas, es que la herramienta sea prescriptiva también. O sea, el hecho de, no es lo mismo que yo te diga, tenés una roya, a que te diga, tenés una roya, teniendo en cuenta las otras razas de rollas que se encontraron en tu zona y teniendo en cuenta cómo es el clima y la predicción del clima, aplicate al antifúngico. Un producto tiene muy poco valor, el de tener roya, el otro tiene muchísimo valor y es el que va a tener más impacto después en el mercado. Entonces esto te lleva a otro pasito más, porque toda la parte que vos estás haciendo de ciencia de datos sobre los datos hiperespectrales es fantástico, es lo que te va a permitir convencer a un inversor de que te dé capital de riesgo. Pero después, si vos querés hacer algo bueno, seguramente lo vas a tener que integrar con otras cosas, con datos climáticos, con datos genéticos, que tendrás que ver con quién te asociás para que te los ceda. Entonces, tenés que llegar a un paso de integración de datos. ¿Sí? O sea, fíjate que volviendo a lo que hablábamos antes de las cadenas de valor de datos, es ubicarte más en la posición del estratega de datos, ¿sí? Que en la que a veces nos sale más fácil a nosotros que ponernos por ahí más en la del especialista. Bueno, como resumen y para terminar, para pensar mientras vuelven a casa con el premio debajo del brazo, es ¿qué es lo que estuvimos viendo? Bueno, esto que ya les comentaba, o sea, esto que estábamos hablando, que uno dice, yo voy a detectar enfermedades, es un tema de investigación científica que lo transformo en un tema de investigación aplicada, en uno tecnológico y salgo con un producto. Perfecto. Si lo piensan un poco más,
lo que están haciendo ustedes es, o lo que está haciendo esta gente si lo continúa, es metiéndose en una cadena de valor, ¿sí? En una cadena de valor de datos que después va a tener impacto en otra de las cadenas de valor del área. Bueno, esto ya se los dije también, pero se los vuelvo a repetir y acá lo van a incorporar visualmente. También el tema de integrar datos, o sea, no se queden pensando en una técnica, en un dataset, en un tipo de datos. Y eso no lo hagan porque no va a funcionar. Así que bueno, y como siempre, ¿no? Como está pasando en muchas otras industrias, el que tiene más datos y el que sabe aprovechar esos datos gana. Lamentablemente en la actividad, lamentablemente, digamos, son las reglas del juego en la actividad agrícola. Uno puede, de diferentes lados, tratar y hacerlo más humano, pero digamos, la parte esta salvaje que uno ve en otras industrias se replica también. Así que bueno, eso era lo que tenía para contarles. Les doy las gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Sí. Bueno, si alguien tiene preguntas.